Estamos en el mes de la Biblia, septiembre. El domingo pasado, Norberto Pray, Chiche, nos habló nuestro primer mensaje en este mes de la Biblia y nos enseñó tres cosas, a ver si la podemos repasar. Que la Biblia nos confronta, muy bien Patricia, la Biblia nos transforma y la Biblia nos bendice. Y tengo aquí en mis manos la Biblia NTV económica, nos costó muchísimo conseguirla, pero ya está a la venta ahí en la librería, muy económica, la podés buscar en Mercado Libre, está más barata que Mercado Libre. Y quiero desafiarte en el mes de la Biblia que hagas una inversión, no un gasto, una inversión. Que vayas, compres la Biblia, pienses en una familia que la necesita, le hagas una dedicatoria con un versículo bíblico y le des la palabra de Dios, el mejor de todos los regalos, a una familia. ¿Amén? María, acá está la número 10. En este mes de la Biblia, nuestro segundo mensaje respecto a esto lo hemos titulado Reactivados por la Palabra. Esta semana fue muy particular porque compartiendo con personas pude ver, como en mi propia vida, la gran batalla de la vida que todos tenemos, y es la batalla de nuestra mente. Matrimonios en conflicto, padres agobiados por sus hijos, y antes de venir, me faltaba una hora, terminando el mensaje, el PowerPoint, antes de mandárselo a los chicos, y me llama muy lejos de aquí, cientos de miles de kilómetros, un pastor amigo, con su hijo consumiendo, de 17 años, y no saber cómo manejar la situación en ese momento. Así que yo oré por él y traté de llevarle algunos principios fundamentales para que la batalla de la mente en medio de la aflicción no la gane Satanás. Porque nos hacemos preguntas. ¿Cuáles son esas preguntas? ¿Escuchará Dios mis oraciones? ¿Terminará alguna vez este problema que estoy viviendo en mi familia? ¿Podré corregir ese problema que tengo y lo llevo años tras años? ¿Podré cambiar lo que Dios me pide y no lo sigo postergando? Y haciendo mi devocional en la carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, esta semana fue muy fuerte lo que significó exponer mi mente a la palabra de Dios. Entonces, frente a todo eso, yo quiero que me vayan acompañando. Dice Proverbios 27:19, así como el rostro se refleja en el agua, el corazón, la mente, el centro de la voluntad, las emociones, de los pensamientos, refleja a la persona tal como es. En el 23:7 dice que tal es el pensamiento en su corazón, así somos. Es decir, lo que yo pienso, escucha bien, lo que yo creo, eso va a manejar completamente mi vida. El gran punto es que nosotros estamos expuestos con nuestra mente a horas y horas de redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, WhatsApp. Horas y horas de medios masivos de comunicación. Horas y horas de una sociedad que maneja valores y principios totalmente enfrentados a la palabra de Dios. De hecho, le digo a los papás, adelantándonos a octubre, que es el mes de la familia, septiembre es el mes de la Biblia, octubre es el mes de la familia, que tienen que trabajar en equipo con los maestros que le están enseñando a los chicos. Porque los maestros los tienen una hora y pico, le enseñan una verdad, le dan un texto, le dan una tarea, y el niño viene, y si vos como papá cuando estás en casa no tomás en serio esto, y no tratás de ver qué pudo aprender y cómo lo podés ayudar, acordate siempre esta verdad. El hogar forma, la iglesia acompaña, nunca al revés. Lo mismo para los chicos que están en el club bíblico. Lo mismo para los que tienen hijos en el grupo de jóvenes, adolescentes, preadolescentes. Ayer a la tarde estuvimos mirando todo lo que Dios hacía acá con los grupos. Y la verdad quiero decirte que es un trabajo en equipo. No te podés desentender. Porque la mente de tu hijo es bombardeada. ¿Sabes cuánto tiempo pasan los chicos en TikTok? ¿Sabes el tiempo que pasan en YouTube, en las redes sociales? Y cuando vos te das cuenta el poder extraordinario que tiene
las redes sociales y el sistema para afectar a la mente, te das cuenta que muchas de las conductas y del carácter y de la junta que influencia a tu hijo está marcando hacia dónde vamos. ¿Cómo hacemos en esta batalla desigual, en un sistema manejado por el enemigo? Una fundación que otorga becas en una universidad tiene un eslogan que dice: la mente es algo demasiado grande para malgastarla. Un proverbio cultural dice: siembra un pensamiento y cosecharás una acción. Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. La mente, sin duda, es el botín más importante donde Satanás, que gobierna el sistema, va por nuestra vida y va por la mente de nuestros hijos. ¿Quién imaginaría que el cerebro contiene 100.000 millones de neuronas? Eduardo puede llegar a corregirme porque sabe más, pero por ahí andamos, doctor, ¿no? No estoy tan errado. 10.000 pensamientos al día, que regula 103.000 latidos cada 24 horas, que controla más de 600 músculos. La mente es el centro y el trampolín de la vida. Por eso lo que nosotros pongamos en nuestra mente va a determinar lo que pensamos y el carácter que tenemos. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, y los que son del Espíritu piensan las cosas del Espíritu. Fíjate este versículo, allí la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. El Salmo 139 es un salmo que habla de todo lo que la palabra de Dios es y hace en nuestra vida. Así que el desafío sería el siguiente: que nosotros podamos estar dispuestos a entender lo fundamental que es para nuestra vida, exponernos a lo que la Biblia dice y qué impacto y qué transformación tiene en nuestras vidas. Y yo quiero llevarles, como les dije, a 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, allí lo tienen en pantalla, y dice la palabra de Dios así. Pablo escribe a la iglesia en Tesalónica y relata: por eso también nosotros siempre damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que nosotros les predicamos, no la recibieron como mera palabra humana, sino como lo que es la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. Van a ver 3 palabras subrayadas allá. El primer verbo recibieron, el segundo verbo recibieron y el verbo actuar. ¿Saben qué? La palabra recibir en la carta de los tesalonicenses, recibir la palabra, aparece muchas veces. Vamos a tratar de meternos en contexto. ¿Cuándo se fundó la iglesia de Tesalónica? Históricamente, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es un libro histórico, en capítulo 17 es la fundación de la iglesia de Tesalónica. ¿Dónde quedaba Tesalónica? En Grecia. ¿Dónde está Grecia? En Europa. Es la segunda iglesia fundada en Europa. La primera está en Hechos capítulo 16, que es la iglesia de Filipos. Pablo va primero a fundar Filipos y tiene una gran aflicción. En realidad, en la misma carta acá en Tesalónica dice que fuimos ultrajados en Filipos. Y ese verbo ultrajar habla de golpes físicos, habla de sometimientos físicos. De hecho, nosotros sabemos el relato de Hechos 16, cuando ellos liberan a una mujer que tenía un demonio, un espíritu de adivinación, un espíritu pitónico del dios Pitón, y entonces al sacarle el demonio son acusados por los que manejaban a esta mujer y tenían ganancia, van a la cárcel de más adentro y allí son golpeados, son azotados, están con cadenas, con cepo, y en lugar de quejarse alababan a Dios Pablo y Silas, y la alabanza, a diferencia de la queja, cambia y pone el clima en el hogar, y pone el clima en la cárcel, y abre las puertas de Dios. Se produce aquel terremoto tan conocido, el carcelero se quiere matar, ellos lo evitan, lo llevan a los pies de Cristo, y allí se funda junto con Lidia, la primera que había escuchado el Evangelio, la iglesia de Filipos. Cuando va a Tesalónica, en capítulo 17, predica el Evangelio durante 3 días de reposo, es decir, 3 semanas, y siempre va a la sinagoga, que era el primer lugar que iban donde había una comunidad judía. Lo que ocurre es que la gente empieza a creer y la sinagoga se empieza a vaciar.
y empiezan a seguir a Cristo. Así que los judíos comienzan a hacer un alboroto, los acusan a ellos. Finalmente Pablo tiene que, después de entregar la palabra por esas semanas, irse de Tesalónica, termina en Atenas y lo deja a Timoteo para que siga trabajando y finalmente recibe el informe de Timoteo del impacto que la palabra de Dios había hecho en las vidas de los tesalonicenses. Entonces, cuando él escribe desde Corinto estas dos cartas, primera y segunda Tesalonicenses, está como un pastor feliz por lo que Dios había hecho en la vida, pero preocupado para que se complete todas las verdades que tenían que formarlos espiritualmente. Primera verdad de esta noche: nunca dejamos de formarnos espiritualmente mientras estemos en esta tierra. El día que creemos que la sabemos toda, el día que creemos que no necesitamos más ser influenciados por la palabra, entramos en el terreno de mayor vulnerabilidad. Porque cuando la Biblia no va cambiando mi mente, hay otras cosas que la manejan. La primera recibieron, que aparece allí, está hablando de oír la palabra, pero el segundo está hablando de atesorarla y lograr convicciones en el corazón. El verbo actuar es un verbo en griego que se traduce energía, energes. Y es un verbo que tiene que ver con el poder sobrenatural de la palabra de Dios para producir impactos en nuestra vida. Aparece en otro pasaje en el Nuevo Testamento, además de 1 Tesalonicenses 2, acá en Efesios capítulo 3, versículo 20. Fíjate, dice: y aquel Dios que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, y ahí está el mismo verbo, que actúa en nosotros, que tiene energía, que produce cambios. Yo tomo estas verdades y llego a una conclusión fundamental. La persona que se expone a las verdades de la palabra de Dios todos los días es una persona que cambia. La persona que no se expone porque no tiene tiempo, porque no quiere, porque está desanimado, porque está todo el día con el teléfono, por lo que sea, es una persona que retrasa los cambios. Pero no queda en punto muerto. Si la influencia de las verdades de Dios no van impactando tu vida, hay otras cosas que la van impactando y van formateando tu manera de pensar. Y yo quiero decirte que en una sociedad como la que vivimos, en una Argentina traspasada por el narcotráfico y por la corrupción, en una Argentina manejada en una sociedad a través de las redes sociales, en una cultura de TikTok donde nadie lee, donde todo es un videíto, en un mundo donde somos influenciados por lo que piensa el otro, por lo que dicen en la televisión, por lo que veo en el teléfono, si yo no me expongo a la mañana para que la palabra de Dios formatee mi mente, despeje los pensamientos equivocados, ponga los pensamientos correctos, lo más probable es que mis conductas y mis decisiones no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Gustavo, ¿qué 3 impactos hicieron en la vida de los tesalonicenses cuando ellos se expusieron a la palabra de Dios? Mira, 3 cambios radicales. El primero, una conversión, que es mucho más que recibir a Cristo. Dice que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo. Acá hay una conversión que tiene que ver con el trono de la vida, que es el corazón. Cuando se expusieron a la palabra, ocurrió una reparación de aquellas cosas que estaban rotas en su vida. Tercero, cuando se expusieron a la palabra de Dios, se convirtieron en un golpe, en un ejemplo, en un tupos tan fuerte que el Evangelio se expandió por todas las provincias de Macedonia y Acaya. No es poco. Estamos aquí frente a verdades que vienen directamente del corazón de Dios y que funcionaron en la mente y el corazón de los tesalonicenses y que pueden funcionar en tu vida. Porque el Dios de la Biblia es el Dios que te sigue hablando, que sigue trabajando en nuestros corazones y que nos sigue haciendo cosas. Ahora, yo necesito hacer una pregunta interpelante. Esta semana que pasó, ¿cuánto te expusiste a la palabra de Dios en tu vida? No lo que tenías que enseñar, no lo que tenías que exhortar, no el mensaje que tenías que preparar, a tu propia vida. ¿Sabe que cuando uno tiene que predicar continuamente, tiene una trampita? Y es que uno va a la palabra para preparar. Y yo me he dado cuenta que yo a la palabra tengo que ir para recibir. Porque si no recibo y si no vivencio, no puedo compartir nada. Se lo dije varias veces, lo repito de nuevo. Uno de los grandes desafíos de este tiempo y de esta etapa de mi vida de ministerio es no tener mensajes conceptuales,
sino vivenciales. En resumen, esto que les estoy compartiendo, yo necesito experimentarlo antes. Y decirle, gente, funciona, funciona. No te estoy diciendo palabras religiosas. Exponete a la palabra de Dios y a la Biblia y tu mente va a cambiar. Primera, conversión. Fíjate lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Porque ellos mismos hablan de lo bien que ustedes nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos y se volvieron al Dios vivo y verdadero. ¿Sabe que la palabra conversión en el griego que está allí aparece muy poco en la Biblia? Y aquí está hablando de un cambio radical de vida. Nosotros solemos hablar. Le prediqué el evangelio a fulano y se convirtió. Se convirtió al cristianismo. Se convirtió a Cristo. Y parece que todo termina en una mano que se levanta o en una profesión de fe. Pero en realidad eso es solamente la manifestación externa de algo que él hizo con Dios en su corazón. De hecho, si alguno de los que estamos aquí en esta noche todavía no tuvimos un momento donde escuchando del amor de Dios no le pedimos perdón por nuestros pecados y le abrimos el corazón, necesitamos una conversión. Pero la palabra conversión aquí, de los ídolos a Dios, está hablando de un cambio de corazón. Un autor decía, hablando de quién controla la vida, estas palabras: todos tenemos la libertad de escoger quién va a ser nuestro dueño, pero nadie puede escoger no tener dueño. De nuevo, todos tenemos la libertad de escoger quién va a ser nuestro dueño, pero nadie puede escoger no tener dueño. Y acá dice que se convirtieron de los ídolos a Dios. Ustedes recuerdan que cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica, el que gobernaba es el Imperio Romano y la cultura greco-romana era una cultura politeísta. ¿Qué es politeísta? Tiene muchos dioses. Y por ahí vieron alguna película o vieron en la televisión o en una serie de Netflix o en The Chosen, donde los romanos iban y al dios Zeus y al otro dios, y tenían un montón de dioses de piedra, de yeso, de madera, donde ellos creían que si le daban su corazón, si le entregaban dinero, si le hacían promesas, se acomodaba la economía, se acomodaba la fertilidad, se acomodaba la productividad y tenían victorias en las batallas. Cuando Pablo predica en Tesalónica, la mayoría de los que creen, además de judíos, son paganos, son gentiles, vienen del corazón del paganismo, tienen una cultura idolátrica. Y cuando vienen, tienen que sacar esos ídolos, dejarlos, correrlos de su corazón, limpiarlos de su vida y seguir al Dios vivo. ¿Saben que hay personas que cuando reciben a Cristo, de su vieja vida tienen en casa algunos ídolos? ¿Conoce alguno usted? Allí hay una mesita de 3 patas con un gauchito Gil, con un San la Muerte, con una cosita, y dice, no la quiero sacar porque me la regaló mi mamá, no sé si... Yo quiero decirte algo, el día que venía Cristo no necesita nada hecho de manos, porque vos tenés un Dios vivo que te escucha, tenés un Dios todopoderoso. ¿Cómo se convierten de los ídolos a Dios? Cuando escuchan que hay un Dios vivo, poderoso, que los salvó en la cruz, que le da un lugar en el cielo, que los ayuda en la vida, que tiene control de todo lo que le pasa. Entonces dijeron, esto no sirve para nada. Lo agarraron y lo quitaron de la vida. ¿Y eso qué tiene que ver con nosotros, Gustavo? Muy sencillo. En todo corazón hay ídolos. He estado leyendo estos días un libro de una mujer, una escritora, cuyo título es Los ídolos del corazón. Y ella es muy fuerte en confrontar que todos, si no le damos el primer lugar a Cristo y a su palabra, levantamos ídolos que nos controlan. Y yo sé que cuando te digo esto, uno trata de hacer una negación. Somos negacionistas con esto. Pero yo te voy a ayudar con algunas palabras y algunas preguntas para que te des cuenta que todos tenemos ídolos en el corazón. De hecho, confieso, yo descubrí 3 en mi vida. 3 ídolos que tengo que sacar todas las mañanas frente a la palabra porque ocupan mi mente. ¿Cuáles son los ídolos del corazón? El dinero, el trabajo, las posesiones, las redes sociales, la familia,
el hedonismo, el cuerpo, el sexo, la música, el fútbol, son cosas que ocupan nuestra mente. Son cosas de las cuales nos levantamos y pensamos primero que nada en eso. Son cosas que despiertan pasiones en nuestra vida. Son cosas que tienen una carga horaria tremenda en la agenda de nuestra vida. Bueno, Gustavo, pero está bien trabajar. No, por supuesto. El problema es cuando eso siempre está en el primer lugar. Y yo me he dado cuenta que esos ídolos nos terminan sometiendo. Nos someten con ansiedad, porque si no lo tenemos, nos sentimos vacíos. Nos someten con pensamientos obsesivos. Nos someten como gigantes que se levantan en nuestra vida y pensamos que nunca lo podemos superar. Y aquí le está diciendo, miren, cuando vos escuchás la palabra de Dios, que hay un solo Dios único y verdadero y que tiene que ser el centro de tu vida, tenés que quitar los ídolos del corazón. Y esa es una conversión que se hace todos los días después de recibir a Cristo. Es levantarte a la mañana y decir, Señor, aquí estoy frente a tu palabra, pero estoy obsesionado con el dinero. Y la raíz de todos los males es el amor al dinero. Estoy obsesionado con el trabajo. Estoy obsesionado con el fútbol. Estoy obsesionado con la ambición. Estoy obsesionado con mi cuerpo. Por eso tengo estos desórdenes alimentarios. Estoy obsesionado por las cosas que me dan satisfacción y ocupan mi mente y me levanto pensando en eso y la busco en el teléfono y lo googleo y lleva mi mente y me convierto en un obsesivo. Y tengo conductas patológicas con los ídolos que tengo en el corazón. Si algo de esto está pasando en tu vida, necesitas exponerte frente a la palabra para que ese ídolo sea corrido y en el trono de nuestro corazón esté Cristo. Algunas preguntas. ¿Dónde encontrás la felicidad? Si no está en Cristo, está en un ídolo. Preguntas. ¿Qué ocupa el mayor tiempo en mi mente? ¿Dónde busco satisfacción? ¿Qué ocupa el primer lugar de importancia en mi vida? Mientras en el trono donde debe estar Cristo, el resultado será una continua insatisfacción. Por eso Juan escribe en capítulo 2, versículos 15 al 17, cómo Satanás levanta ídolos para controlar nuestra vida. Él dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, redes sociales, deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera impacto que Dios quiere hacer con su palabra, que quites los ídolos que marcan las pasiones de tu vida y que Cristo sea el número uno. Que puedas decir como el apóstol, para mí el vivir es Cristo. Y esto es una batalla faraónica y de todos los días. Porque las prioridades se nos desordenan todo el tiempo. Cuando nos damos cuenta, nos excedemos en el trabajo y no tenemos tiempo para Dios. Cuando no nos damos cuenta, nos excedemos en progresar y progresar y progresar y se nos va la vida sin hacer nada para Dios. Claro, cuando uno se pone a pensar que se dejaron a los ídolos para convertirse al Dios vivo y para servirlo, fíjate que lo dice ahí, lo que está hablando aquí la palabra de Dios es que ellos decidieron emplear la vida en el mayor y supremo motivo por el cual podemos vivir, que es Cristo. ¿Qué te apasiona de la vida? Quizá hoy sea una noche para que exponiéndonos a la palabra le digas, Señor, yo tengo que ser como Gedeón, tengo que ir al living de la casa de mi padre y tumbar los ídolos que me están consumiendo la vida. Segunda verdad, cuando nos exponemos a la palabra, el segundo pacto es reparación. En el capítulo 3, versículo 10, esa es la NBI, el apóstol escribe y dice, día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que falta a su fe. ¿Saben que cuando el apóstol Pablo se tuvo que ir de Tesalónica apurado por todo el alboroto que ocurrió, quedó muy preocupado, por eso lo dejó a Timoteo. Hasta que no pudo encontrarse con Timoteo en Atenas y escuchar el informe de que realmente estaban bien, no tuvo paz en su corazón. En ese trayecto intentó una y otra vez llegar a los tesalonicenses para completar, para suplir toda su formación espiritual.
Pero acá aparece algo increíble. Dice la Biblia que cuando intentó hacerlo, Satanás se lo impidió. Dice, 1 Tesalonicenses 1:18, por lo cual quisimos ir a ustedes, yo Pablo, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. ¿Saben qué? El verbo aquí estorbar, impedir, es la figura del avance de un ejército militar para conquistar un territorio. Y en medio de esa conquista aparece un grupo de saboteadores. Sabotaje. Que tratan de sabotear el avance para que no puedan llegar hasta el lugar y lograr el objetivo. Pablo está queriendo decir, nosotros queremos avanzar para terminar la formación y la exposición de la palabra en ustedes, porque fuimos 3 semanas, un tiempito más, y sabemos que están los falsos maestros, y sabemos que está el sistema del paganismo, y queremos suplir, ahí la palabra suplir es completar, y tiene varios significados, pero tuvimos un sabotaje de parte de Satanás que no nos permitió llegar. ¡Wow! No es que Satanás es más poderoso que Dios. Yo siempre digo, Job capítulo 1, Satanás es como un perro con cadena, ¿no? Va hasta donde Dios lo deja ir, no más de ahí. Tiene los días contados en el lago de fuego y azufre, Apocalipsis. Pero tiene una función de estorbar a los creyentes para que no sean luz e impedir que la mayoría de las personas puedan conocer el Evangelio. Por eso dice la Biblia que ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del Evangelio. ¿Y qué es esto del impedimento y lo estorbo? Son los sabotajes que el sistema hace en nuestra mente para que no nos expongamos a la palabra de Dios y perdamos la vida. Ahora, quiero decirte algo. A veces hay sabotajes de Satanás en nuestra vida porque nosotros le abrimos la puerta. Pero a veces los saboteadores somos nosotros mismos. Nos autoboicoteamos. Yo nunca voy a cambiar. Dios puede con todo, pero conmigo no puede. Mi papá era así, mi abuelo era así, yo voy a ser así. La verdad, no voy a dejar nunca la droga. Voy a ser un adicto toda la vida. La verdad, me dijeron que era un inútil, me compararon en casa, yo no soy una persona capaz, Dios a mí no me puede utilizar. ¿Cuál es el problema? Me termino convenciendo de esas mentiras. Y es exactamente todo lo contrario de lo que Dios piensa de mí. ¿Y qué piensa Dios de mí? Que soy su especial tesoro, que me ama profundamente, que soy aceptado en Él, Efesios 1:6. Así que si yo me expongo a las verdades de Dios, a mi mente, voy a encontrar un profundo contraste en lo que yo creo de mí y en lo que Dios piensa de mí. Ahora, claro, si yo no me expongo a la palabra, explícame cómo saco ese sabotaje. ¿Cuántos sienten que experimentan en su mente un sabotaje o un autoboicoteo? Bueno, la manera de salir de esa trampa es empezar a quererle a Dios, elegir creer a Dios y mirar las palabras y exponerme para que Él empiece a reparar las cosas que hay que reparar en mi vida. ¿Sabés que esa palabra suplir en griego aparece 3 veces en el Nuevo Testamento? Y quiero que me sigas con esto, porque no es un tema menor. Cuando hablamos de que cuando me expongo a la palabra se reparan cosas en mi vida, si ha habido un sabotaje de Satanás, si ha habido un autoboicoteo de mi parte, hay cosas que tienen que ser reparadas. Y la Biblia es especialista, es medicina que sana. Mira, en el primer lugar donde aparece esta palabra griega es en Mateo capítulo 4, versículo 21, donde dice que los discípulos, escucha, remendaban las redes. Así que esta palabra suplir, reparar, tiene que ver con arreglar un agujero que está en la red. La segunda vez que aparece esta palabra, aparece en Efesios 4:12, cuando dice que Dios nos dio dones para equipar a los santos para la obra del ministerio. Y este tiene que ver con la provisión que me da Dios para bendecir a otras personas. Y la tercera vez aparece en Gálatas capítulo 6, versículo 1, con este versículo. Dice la palabra de Dios así. Si alguno fuere sorprendido en una falta, ustedes que son espirituales, ahí está el verbo en griego, reparar, catartizo es, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahí es la figura de un hueso que se partió, tiene que ir al mismo lugar, hay que enyesarlo para que vuelva a funcionar. Repasa conmigo. Remendar, equipar, restaurar, todo eso engloba suplir. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Necesito que se expongan a la palabra, los quiero ver de nuevo, porque sé que hay cosas que todavía no se han arreglado en la vida.
Las redes me hablan cuando hay agujeros que remendar de problemas interpersonales. Porque Jesucristo dice, echen la red a la derecha, ¿te acordás? Y entonces cuando le echaban la red no se podía levantar porque estaba llena de peces. ¿Por dónde se escapan los peces? Por los agujeros. ¿Qué son los agujeros? Los problemas interpersonales irresueltos. Satanás es un especialista para generar conflictos interpersonales en el corazón de la familia, entre los hermanos, y ahí se abren los agujeros. Y yo necesito la palabra de Dios para obedecerla. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también perdónense, sopórtense los unos a los otros, que vuestro amor abunde más y más. Mírame la mano, se cierra el agujero, remendar. Cuando me expongo a la palabra, también siento el equipamiento del Espíritu Santo para poder bendecir a otras personas. Claro, me doy cuenta que la vida no se trata de mí. Gustavo nos decía, parece que yo vengo a la reunión para recibir. La verdad, yo vengo a la reunión para ser bendecido y bendecir a los que tengo al lado. Por eso siempre les digo, tiene que saludar a 5 que no conocen. Y hay algunos que son duros, vuelven a saludar al de siempre. 5 que no conocen, muéstrale el amor de Cristo. Pero también la palabra tiene que ver con restaurar. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quebramos en la vida. Nos quebramos frente a una fatalidad. Nos quebramos frente a una pérdida. Nos quebramos frente a un fracaso, ¿verdad? Nos quebramos frente a una frustración. Nos quebramos frente a una reincidencia. Naturalmente el ser humano se quiebra y necesita la restauración del Señor. Y la palabra es la manera de restaurarnos. Y Dios a veces utiliza hermanos queridos que nos abrazan, nos acompañan, nos restauran. ¿Te das cuenta cómo necesitamos exponernos a la palabra para la reparación de la vida? Déjame que te lo diga desde el corazón. Yo necesito todos los días ser reparado. Porque a mí se me rompen cosas adentro. Yo doy pasos en falso. Yo le fallo al Señor. Todos lo necesitamos. La pregunta sería, ¿qué tiene que remendar con una persona? Y por orgullo no lo hacemos. ¿Qué tiene que reparar de mi vida que se ha roto? ¿Qué tiene que trabajar el Señor? La exposición de la palabra alumbra, repara. Finalmente, lo último. Convierte, repara, expande. Fíjate, con esto termino. Ustedes recibieron la palabra de Dios con gozo del Espíritu Santo. 1 Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Aún en medio de muchos sufrimientos, llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor, de tal manera que llegaron a ser un ejemplo, ahí la idea es un golpe, para todos los creyentes de Macedonia y Acaya, todas las provincias de Grecia. Con ustedes como punto de partida, la palabra del Señor fue divulgada. Ese verbo es expandida, es un avance que no se puede detener. Y no solo en Macedonia, Acaya, sino por muchos otros lugares donde se sabe de la fe que ustedes tienen en Dios. ¿Sabes? Cuando uno se pone a la palabra, esta es la tercera bendición, el tercer impacto. ¿Cuál es? Expansión. Y la palabra clave allí que está subrayada en celeste es ejemplo. Esa palabra, viene la palabra castellana nuestra, tipos, de tipografía. Es la idea de las viejas máquinas de escribir, ¡pac! ¡Pac! Que dejaban un golpe con una marca legible. La R, R. La A, A. La idea es una marca, una persona que tiene a Cristo y marca positivamente a los que tienen al lado. ¡Wow! Y eso es imparable. Porque la vida de cada uno de nosotros, transformada por la palabra de Dios con nuestros defectos, con nuestros errores y con todo lo que el Señor tiene que seguir haciendo en nuestra vida, marca un contraste de diferencia con aquellos que no conocen a Dios. La mejor evangelización son las vidas transformadas. Ayer cuando teníamos la última clase del curso que nos está dando Mateo, que todo este curso de hacer discípulos, de Juntos a Argentina, me maravilló cuando salimos y el desafío, vaya cada uno a buscar una casa de paz. Y cuando vi una niñita que iba con sus padres a una casa que está aquí en Regimiento 12 de Infantería, a unas cuadras, ya la conocía la casa y dice, esta es nuestra casa de paz, así chiquitita. Acá traemos la luz de Cristo, acá hacemos discípulos, acá hay impacto. ¡Pac! ¿Saben que cuando nos exponemos a la palabra
al corregir nuestras vidas, a movilizarnos, a mirar la vida como la ve Dios, nos convertimos en creyentes de impacto. Quiero concluir en esta noche preguntándote, ¿cuánto has permitido que el Espíritu Santo tome la espada de la palabra y trabaje en tu corazón esta última semana? Voy a ser más directo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste con la Biblia, solito con Dios, mate prendido, mate calentito, perdón, la hornalla prendida en todo caso, y dejar que la palabra emerja y me vaya cambiando? ¿Cuánto produjo esa palabra oraciones sinceras delante de Dios? ¿Cuántas lágrimas derramaste pidiéndole perdón al Señor y rogando que te ayude? ¿Cuánto trató el Señor personalmente con vos? De eso se trata, de exponerte con la palabra. Por eso quiero desafiarte. Papá, si querés que tus hijos sigan a Dios, exponete a la palabra. Deja que marque convicciones y que tus chicos la vean en vos para bendecirlos. Esposos que están acá, esposas, expongámonos a la palabra y dejémonos de discutir y de mandar cosas en la pareja que no nos ayudan para nada. Cristianos que están aquí, expongámonos a la palabra para dejar marca en la vida de los que tenemos al lado. Y la mejor marca es ganar un discípulo que haga discípulo. Porque para eso estamos en la tierra. Yo creo que todos necesitamos en esta noche pedirle perdón al Señor, porque hemos reemplazado la exposición poderosa de su palabra por un videíto del celular, por horas en las redes sociales, por cosas que no nos van a llevar a ningún lado en la vida. Y ahí está el Dios Todopoderoso, del que cantamos la bondad de Dios, dándonos una chance, una nueva oportunidad para tener un corazón enseñable. El mes de la Biblia es toda una oportunidad para la iglesia. Y yo quisiera que esta misma noche, cuando vayas, te pongas de acuerdo con tu esposa, tu esposo, a tener durante el día un tiempo donde la palabra de Dios trabaje en tu corazón. Y si le tenemos que pedir perdón al Señor, no seamos orgullosos, pidámosle perdón. Y si tenemos que dejar de lado algunas cosas, ¿qué tiene que reparar Dios? ¿Qué tiene que equipar Dios? ¿Qué ídolo tiene que salir de mi corazón? Exponete a la presencia de Dios. Y Él está aquí en esta noche. Así que vamos a tener un momento de oración, cada uno con el Señor. Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar.